Hola, ¿qué tal? Excelente día a todas y a todos. Como ya les había comentado, esta clase va a ser en video porque me encuentro en una capacitación de ahí de la universidad. Continuando con nuestra clase de Derecho Internacional Público, ya terminamos con todo lo que tiene que ver con la diplomacia, es decir, todo lo que tiene que señalarse de los órganos del Estado que van a realizar, bueno, van a interactuar con los demás países, vamos, que van a generar todo lo que es el derecho internacional público de aquí de nuestro país. Ahora vamos a ver un tema bastante interesante, no sé cómo lo ven ustedes, y es correspondiente a la responsabilidad del Estado. La reparación del Estado lo podemos llamar como el corolario, perdón, necesario de un derecho y que corresponde en materia internacional, a traer consigo el deber de reparar si la obligación en cuestión no es cumplida. ¿A qué se refiere esto? Generalmente nosotros, vamos, como personas, como ciudadanos, tenemos al momento de cumplir los 18 años o antes cuando existe lo que es la emancipación, tenemos la posibilidad de ejercer nuestros derechos, pero también tenemos la obligación de cumplir aquello que nos obligamos, valga la redundancia, porque, bueno, somos responsables de nuestros actos y por lo tanto si esos actos implican la afectación de la esfera jurídica de otra persona, pues nosotros tenemos que hacernos responsables de esa situación, de ese acto jurídico que presentamos. Bueno, pues también pasa lo mismo en los estados. Obviamente no es el estado el que, no, o sea, México como tal no podemos transfigurarlo a una persona, sino que a través de sus representantes podemos ocasionar algún daño en particular, ya sea los servidores públicos o incluso algunos grupos que si bien no son propios del Estado mexicano como tal, esos grupos pueden provocar alguna responsabilidad, ya sea civil o ya sea, bueno, o de carácter internacional de tal magnitud que se vea obligado el Estado a señalar ya sea una disculpa o bien a hacer una reparación civil. Vamos a estarlo viendo en esta clase y en las próximas. Bueno, para empezar, y como ya se ha señalado anteriormente, para que pueda ejercerse el derecho internacional público, pues primero tiene que haber un tratado o un convenio. Recuerden que nosotros nos vamos a estar movilizando a través de los ordenamientos jurídicos internacionales y a partir de ello, nosotros vamos señalando algunos temas referentes vamos, a los casos más importantes, a los casos que derivaron de hecho algún tratado internacional o algún convenio. Para empezar, en materia de responsabilidad del Estado, hay una convención sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionales ilícitos. Es lo que se conoce como el draft o draft sobre responsabilidad del Estado. Este convenio fue aprobado por la Asamblea General en enero del 28 de enero, más específico, y a la fecha no ha sido elevado a la calidad de tratado internacional, pero es el punto de partida para una autoridad y se haga responsable o que da pauta al Estado para establecer su responsabilidad respecto a ciertas circunstancias. Y es que, eh, al igual que en gran parte de la materia de derecho internacional, hay muy pocas cosas porque eh, tiene que revestir ciertas características para que sea aplicable por ejemplo, dicho convenio, no solo aquí en México, sino que también se aplique en Estados Unidos, en Francia, Alemania, Inglaterra,
Turquía, vamos, todos los que se encuentran considerados en la Organización Nacional de las Naciones Unidas, internacional, perdón. Entonces, como tal, no hay tratado internacional, pero sí una convención, una reunión en donde los puntos de acuerdo más importantes fue la forma en que se van a reparar los daños por responsabilidad del Estado. Repito, no solamente, bueno, vamos, no como Estado, no, que no haya sido realizado por el Estado en sentido figurado. Obviamente tiene que hacerse responsable de los actos de sus servidores públicos, de todo, del aparato gubernamental que haya ocasionado algún tipo de daño, ya sea civil o incluso penal. En ocasiones los servidores públicos tienen que responder respecto a sus actos que implicaron algún tipo de delito o algún tipo de genocidio. Y cuando se haya culpable, si el Estado actual fue el que cometió dicha responsabilidad, entonces, bueno, no, actual me refiero al sistema, porque acuérdense que en algunas ocasiones, si bien hay un proceso ante la Corte Internacional, pues se lleva varios años, bueno, puede ser meses o años dependiendo de la situación, pero a lo mejor en ese tránsito pues ya no se encuentra la autoridad que realizó dichos actos, pero en sí ¿cómo se llama? Está fijo, es el Estado con su estructura. Sí, vamos, no están los servidores públicos de su momento, pero existe todavía el Estado con su estructura organizacional o bien su estructura orgánica, donde se movilizan tanto los servidores públicos como en sí el país mexicano, por ejemplo. Entonces, como todavía existe la estructura, se entiende que eh, es continuo ese daño y por lo tanto hay que cortarlo de tajo y hacer ciertos cambios para que ya no se siga generando dichos daños. Y sobre todo, cuando se declara culpable al país, debe atender las observaciones que haga ya sea la Corte Interamericana o el mediador en particular y sobre todo reparar los daños realizados por su responsabilidad. En lo particular, la responsabilidad internacional debe contar con determinadas características. Si no las tiene, entonces se entenderá que no tiene responsabilidad el Estado. Tienen que cumplirse a cabalidad cualquiera de estos elementos, de estas características. Si no se realizan, simplemente se entenderá que el Estado no cumplió, vamos, no es responsable de dichos actos. En primer término, está la existencia de una obligación vigente. Vamos, si hay, por ejemplo, un tratado internacional respecto a la exportación o importación de algún alimento, ese tratado debe estar vigente. De lo contrario, no se entenderá que hubo una responsabilidad. Para el caso particular de México, tenemos lo de la importación y exportación de atún. No sé si recuerden o sepan, pero nosotros dentro de los estándares de calidad para exportar atún en Estados Unidos, lo que tenemos que hacer es, entre otras cuestiones, revisar de que durante todo el proceso o el procesamiento del atún en México no haya sido dañado algún delfín. E incluso no sé si alguien ha comprado algún atún, en la parte, alguna parte del etiquetado debe señalar que literalmente en el proceso de el enlatado por parte de esa empresa, vamos, de la captura hasta el enlatado del atún, debe de señalarse ese emblema y sobre todo que sea veraz, porque de lo contrario no se permitirá la entrada del atún a Estados Unidos.
¿Y qué fue lo que pasó? Pues hubo una controversia por parte de algunos organismos internacionales en contra de algunas productoras o algunas empresas mexicanas, porque durante el proceso de captura y el atado de el atún, pues hubo, bueno, se consideraba, o más bien hubo evidencia de que se habían lastimado varios animales y que entre ellos estaba el delfín, que es uno de los animales, pues ustedes lo conocen, más inteligentes en el planeta y tiene ciertas características que el hecho de que se estuviera dañando, se estuviera, vamos, destruyendo todo el hábitat o bien matando a este animal, implicaba algún tipo de consecuencia internacional. Luego entonces se van a la Corte Interamericana y la Corte Interamericana resuelve a favor de las organizaciones y obligan a México para que durante todo el proceso, como ya les dije, no se dañen o no se lastimen a los delfines. Y como tenemos ese tratado vigente, pues nos obliga todavía. También están que un acto u omisión que viole dicha obligación. En sí ya puede ser cualquier acto de un servidor público, o bien existen algunos elementos que se caracterizan porque son realizados por algún grupo rebelde que se encuentra en el país mexicano o el país en donde se pueda considerar como responsable. Si bien no es directamente el responsable del Estado, sí tiene que generar alguna satisfacción, ya sea civil bueno, monetaria, o bien una disculpa internacional por aquellos actos cometidos por estas organizaciones, ya sean ilícitas o, repito, grupos rebeldes que ocasionaron alguna situación. La verdad es que si bien no tiene, le podemos llamar como un culpa in vigilando, porque debió realizar ciertas características o ciertas situaciones el Estado para poder haber evitado esta situación. Al momento de no hacerlo, entonces se vuelve como responsable de esta situación. Y concatenado está la imputabilidad de ese hecho a un Estado. En la gran mayoría de las veces cuando hay una responsabilidad es porque la estructura gubernamental fue la que ocasionó dicha situación. Bueno, no es como un ejemplo como tal internacional, pero sí nos podemos verificar en algunos casos que han pasado. Por ejemplo, la línea 12 del metro. Si se fijan, como tal, bueno, primero ahorita están con el deslinde de la responsabilidad interna, pero es un hecho que el Estado o gobierno del Estado de México es el responsable de subsanar, o en este caso de reparar los daños ocasionados a las personas, ya sean las que fallecieron lamentablemente, o bien aquellas personas que sufrieron alguna lesión. Si se fijan, pues no es una persona en particular, sino bueno, en este caso el Estado de la Ciudad de México va a ser el encargado de reparar dichos daños. No es que Sheinbaum haya sido la que directamente ocasionó esa tragedia, sino que toda una serie de situaciones fueron las que provocaron dicho caos y pero obviamente no se puede deslindar la Ciudad de México respecto a esa situación. Ojo, no quiere decir tampoco de que vaya a quedar impune, por decirlo de una manera coloquial, sino que por lo pronto el Estado repara y posteriormente van a buscar la persona o las personas que tuvieron que realizar las medidas necesarias para que no pasara esto. O sea, hay varios videos, varias fotos en donde se ve claramente que había un desgaste por parte bueno, le llaman ballenas,
pero el soporte de las mismas fueron las que se fueron mermando al tal grado de que hubo un momento en donde tuvieron que colapsar. Sin embargo, eh, y repito, el gobierno de la Ciudad de México es el encargado de ser responsable de los actos de sus servidores públicos. No sé, a lo mejor puede ser que en algún momento de la investigación el ingeniero, el arquitecto, o bueno, quién sé yo, el que haya fabricado, bueno, en este caso el quien hizo la licitación, pues pudo haber utilizado materiales mucho más resistentes, lo haya descrito. Sin embargo, al momento de hacerlo patente, no cumplió con dicha situación. Van después a recuperar, bueno, se va a, a llevar, o los focos se van a llevar a esta persona que debió haber utilizado mejores materiales y pero antes de ello, primero tiene que haber una responsabilidad por parte del Estado, en este caso el Estado de la Ciudad de México. Así también pasa en materia internacional. Puede ser de que algún buque mexicano, o algún, servidor público de México haya realizado algún acto que en principio de cuentas necesite una reparación. Y México se tiene que ser responsable. ¿Por qué? Porque el servidor público forma parte de las autoridades mexicanas y se le tiene que imputar o se le imputa dicha actuación. Y una de las cosas más importantes para la reparación o la responsabilidad internacional es que exista una pérdida o daño como consecuencia de dicho acto u omisión. Generalmente tiene que ser material. El hecho de que haya, no sé, insultado un servidor público a otro servidor público internacional, o bien haya algún elemento en donde sea como ofensivo por parte de un estado a otro, no quiere decir que sea suficiente para que haya una responsabilidad internacional. Ni siquiera puede haber como tal una pérdida o una responsabilidad por daño moral. Tiene que ser físico. Y físico me refiero a que haya alguna pérdida humana, alguna lesión a un ser humano, o bien algún daño de algún bien, vamos, material o incluso intelectual. Bueno, ahí sí podría tomarse, pero sigue siendo un bien. El hecho de que se tomen algunos derechos de patente de un estado a otro, también puede implicar alguna reparación del daño. Ahorita me salió a colación lo del el himno mexicano. No sé si sepan, pero una parte del himno nacional mexicano fue patentado o fue, sí, bueno, registrado por un estadounidense. Entonces, el hecho de que el Estado mexicano esté utilizando el himno nacional, ya sea fuera de México o internamente, hace las veces de que está incumpliendo con con un derecho intelectual de esta persona y se está haciendo responsable de ocasionarle algún tipo de daño por no estar pagando las regalías señaladas en las leyes de Estados Unidos, aunque en particular tendría que ser de convenios o convenios, tratados o acuerdos internacionales. No obstante esto, tiene que haber una pérdida. Alguien está perdiendo algo por culpa de un estado, por culpa de alguno de los servidores de aquel estado. Y sobre todo, que sea representado. Obviamente, cuando se trata de servidores públicos, estos tienen que tener en su momento una vigencia o tienen que estar actuando como tal. Si no son servidores públicos, eso implicaría otra cosa. Ya lo vimos con el caso de Colombia, donde si bien el gobierno utilizó el agua potable del estadounidense, la actuación como tal del Estado era como una persona civil y por lo tanto se tenía que realizar la reparación en su momento
con las leyes internas de Colombia. Acá en este caso, tiene que utilizarse los convenios internacionales. Existen en materia de patentes y por lo tanto en México o la autoridad mexicana podría tener responsabilidad. Pero repito, tiene que ser algo existente, algo que realmente haya dañado, se haya dañado y es palpable o es eh, convertible, por decirlo de una manera, a algo líquido, algo que se pueda pagar. Así pues, en el artículo 2 del draft, nos menciona las características de todo hecho internacional ilícito. Señala que elementos del hecho internacionalmente ilícito del Estado, hay hechos internacionales de estas características cuando un comportamiento consistente en una acción u omisión, para empezar, es atribuible al Estado según el derecho internacional y por otro, constituye una violación de una obligación internacional del Estado. Un posible ejemplo sería de que nosotros nos hayamos comprometido, bueno, sí estamos comprometidos para el año 2030 la reducción del dióxido de carbono. Supongamos de que nosotros lo tenemos ya en un convenio, que de hecho sí lo tenemos, y resulta de ser de que nosotros no cumplimos. Luego entonces va a ser requerible hacia el Estado el hecho de que haya incumplido con esas actuaciones y por lo tanto los demás países que se comprometieron y que cumplieron con dicha actividad tendrían la posibilidad de reclamarle a México por esta cuestión. Así también podría pasar en algún tipo de guerra en donde se señala o está un país, vamos, que forme parte de las organizaciones internacionales en donde expresamente digan en los convenios que no van a intervenir en la organización interna de cualquier otro estado y en su momento pues rompen o incumplen con dicha actuación y van a invadir a ese estado. Entonces, y no solo invaden, sino también destruyen edificios, por desgracia fallece gente. Entonces, toda esta situación sí implica un ilícito o bien se acordó que no lo hicieran y lo están haciendo, pues están constituyéndose alguna violación de las obligaciones internacionales. Vamos, la más importante, si tenemos el derecho internacional es porque no vamos a intervenir. Ya vimos los principios, ya vimos todas las características que debe tener el derecho internacional. Y la principal de ellas es la no intervención e intervienen, pues obviamente existe una irresponsabilidad, bueno, en este caso existe una responsabilidad civil o una responsabilidad internacional por parte de este Estado y tiene que cumplir con las responsabilidades de reparar dichos daños. Estas características son los elementos objetivos y subjetivos de toda responsabilidad y las vamos a tener que dividir siendo los subjetivos la imputabilidad y en raras ocasiones la culpa. La culpa como tal, repito, no se le puede atribuir al Estado como tal, sino la culpa vamos a tener que tenerle que dar el contexto o la característica de que el Estado debió realizar, vamos, pero no, lo estamos tomando como si fuera una persona, es un ente, una persona física a la que se le podría atribuir este tipo de características. Sin embargo, el Estado no lo es una persona moral que va a actuar a través de personas físicas. Luego entonces, la culpa va a ser atribuible a sus servidores públicos de un contexto, vamos, tendría que hacerse un análisis o un desarrollo de responsabilidad para que se haga el entendido de que si sus servidores públicos no hubieran realizado dicha actuación, pues no tendría responsabilidad del Estado. Ese concepto, en un sentido figurado y a través de una aplicación, perdón, del derecho internacional de las metaacciones del Estado a través de sus servidores públicos, bueno, pues podríamos definir que
existe culpa por parte del Estado. Vamos, es un concepto un poco, eh, vamos, llamaría esto hermenéutico, pero, híjole, sí se podría acreditar dicha situación cuando se trata de el cumplimiento, por ejemplo, de una obligación. Es decir, dentro de la cadena de mando, una persona realizó un acto trágico y esa persona lo hizo por órdenes de otra persona, que es su jefe, el jefe del jefe, y así sucesivamente, hasta llegar con la autoridad principal o primordial de ese estado. Cuando pasa eso, pues si se fijan toda la cadenita, hay una acción de una persona, pero todo el aparato estatal fue el que provocó que se realizara dicho acto y por lo tanto es responsable todo el Estado. Se le puede atribuir toda la culpa al Estado y no a otra persona o no a otro ente, a algún otro ciudadano o alguna otra persona dentro de la sociedad mexicana. Es solamente y exclusivamente de todo el aparato administrativo del Estado que se le podría generar dicha culpa. En mi particular punto de vista, esto es un poco complicado y, como bien dice, en raras veces o en raras ocasiones se puede establecer dicha culpa. Por lo general, eh, hay un tratado internacional, México no lo cumplió, México es responsable, así de sencillo. No hay todo un proceso o un análisis de todas las actuaciones de los servidores públicos. También la otra de las características está el elemento subjetivo, que es en sí el acto u omisión que viola una obligación, el daño a otro Estado y la ausencia de cualquier excepción a la responsabilidad. Está el acto y si ese acto no tiene algún elemento que señale que no debió haberlo realizado o si lo hizo fue por causa justificada, entonces se le tendrá como responsable. El ejemplo que les podría poner aquí es, por ejemplo, el huracán Katrina en Nueva Orleans, donde México entró al territorio estadounidense, bueno, en este caso no México, los militares de México entraron al territorio estadounidense vamos, eso es, técnicamente hablando, es una transgresión de un país a otro por una intervención militar. Sin embargo, no puede darse una responsabilidad de esa situación porque lo que estaba haciendo era apoyar a los ciudadanos estadounidenses respecto a esa tragedia. Es decir, pasaron por todo, en este caso por Tamaulipas, tuvieron que rodear para poder llegar a Nueva Orleans y apoyar a todos los ciudadanos estadounidenses. Si bien, repito, hay una obligación de no intervención de otro estado por parte de militares de un estado, sí hubo una justificación, sí hubo una excepción de responsabilidad y era la de apoyarlos en esta tragedia, porque de lo contrario esto hubiera sido mucho mayor. Bueno, en lo que se refiere a los elementos subjetivos ya lo vimos de manera general y vamos a irlo viendo de manera individual. Lo que se refiere a la imputabilidad del Estado consiste en poder atribuirle un acto típico y antijurídico al Estado. Eso está bastante interesante porque cómo le atribuyes a una persona moral este tipo penal, por decirlo de una manera, y este elemento antijurídico del propio Estado. Si el Estado en sí no existe, bueno, vamos, es una ficción jurídica por parte de nuestras leyes para integrar a esa persona o a ese ente que nos va a gobernar. Sí se puede hacer, ya les acabo de mencionar, de que cuando existe una culpa de cadena o una cadena de culpas de servidores públicos, son los elementos principales para poderle señalar que si todo el mando corresponde a un Estado o a un gobierno, se entenderá de que todo el gobierno, por lo menos la parte ejecutiva, es la encargada de esa acción antijurídica y por lo tanto tiene que hacerse responsable de. Ahora bien,
tiene que tener ciertas características para poderse determinar de que el Estado, a través de sus órganos, fue el encargado de realizar dichos actos que deriven la responsabilidad. Pero ¿cuáles son estos órganos y cómo, cuál es ese comportamiento? Lo va a señalar el draft en el artículo 4 y señala que se considera hecho del Estado según el derecho internacional el comportamiento de todo órgano del Estado, ya sea que ejerza funciones legislativas, ejecutivas, judiciales o de otra índole, cualquiera que sea su posición en la organización del Estado y tanto si pertenece al gobierno central como una división territorial del Estado. Es decir, no solamente el poder ejecutivo va a tener responsabilidad en algunas situaciones, puede ser de que nosotros a través de nuestro poder legislativo hagamos o realicemos alguna ley que vaya en contra de un convenio internacional. No sé si ahorita estén pensando la misma que yo. Para el caso de los hidrocarburos, hay un elemento antijurídico internacional respecto de de nuestra legislación, al grado que ha habido jueces que han dado amparo en contra de la ley de hidrocarburos, porque si nosotros tenemos la obligación internacional de reducir el dióxido de carbono y bien tenemos tratados internacionales en medio ambiente, el hecho de que se legisle en contra de estos convenios internacionales, vamos, esa situación implica alguna violación y por lo tanto tiene que haber un tipo de reparación. Y esto lo está haciendo el Poder Legislativo. Obviamente, aunque lo haga el Poder Legislativo, el Ejecutivo es el encargado de, valga la redundancia, ejecutar dichas leyes y por lo tanto va a ser responsable tanto el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo. En dado caso que el Poder Judicial, si por alguna razón aquellos jueces no hubieran dado el amparo, pues estas personas o los que se quejaron de dichas leyes pudieron venir a la Corte Interamericana y en la Corte Interamericana con la mano en la cintura estaría dándoles pie a que el Estado cumpla con el Tratado Internacional de Medio Ambiente. Tenemos muchísimos en materia de medio ambiente y se me hace interesante que a pesar de esos tratados internacionales, nosotros hayamos aprobado algunas leyes que son, pues prácticamente, diría que, no digo claramente porque puede haber ciertos bemoles, pero la verdad es que sí son contrarias definitivamente a los convenios que hemos firmado en materia de medio ambiente. También se entenderá que cada órgano incluye todas las personas o entidades que sean o tengan esas condiciones según el derecho interno del Estado. ¿A qué se refiere esto? A lo que les comentaba. El Estado como tal no puede generar algún hecho o algún acto. Lo tienen que hacer los servidores públicos. eh, Vamos, el Estado como tal se distribuye a través de sus servidores públicos y quien al final de cuentas va a violentar los convenios internacionales, pues son estas personas, no en sí el Estado, pero repito, es un sentido más amplio, es un sentido figurado en donde el ente a través de sus servidores o el personal que tiene a su alrededor es el que está manejando dicho estado y por lo tanto eh, eh, se le culpa al Estado, pero en realidad de quien realizó dichos actos son las personas. No sé si lo han visto en materia penal. En algunos países se le imputan en materia penal algunas personas morales. Si bien es cierto de que quien realizó dichos ilícitos son es las personas que configuraban dicha persona moral, la verdad es que se castigaba tanto, o se castiga a las personas físicas como a las personas morales. Las personas morales, la única forma de castigarlos es la desaparición de la misma. Aquí en México, pues no podría pasar eso porque está la estructura estatal. Sin embargo, aquí solamente se podría castigar de manera civil o económica.
De acuerdo a un principio consuetudinario de derecho internacional, la conducta de cualquier órgano del Estado debe ser entendido como del Estado propiamente. Así que las conductas de cualquier persona con capacidad estatal le podrán ser atribuibles siempre y cuando el sujeto actúe su capacidad oficial y no qua particulares. ¿Eso qué quiere decir? Que también es otro hecho o otra característica. Para que haya responsabilidad del Estado, tiene que ser no solamente el servidor público, sino que lo haga el servidor público respecto a su actuación estatal. Si obliga o teniendo la investidura de servidor público, realiza dichos actos, se entenderá que es del Estado. Obviamente, si hay un contrato mercantil de ese servidor público, supongamos que yo soy un servidor público estatal y hago una compraventa ilegal de algún tipo de mercancía. No estoy confesando nada, solamente estoy dando el ejemplo. Entonces, esta situación va a ser de carácter mercantil. Yo, aunque sea servidor público, ese acto en particular lo estoy haciendo de manera individual. Vamos, estoy haciendo un acto de comercio y el acto de comercio per se es individual. No lo estoy haciendo a través de los elementos gubernamentales. Lo estoy haciendo de manera particular y por lo tanto voy a ser responsable de esa situación. Pero lo estoy haciendo de forma particular. Nada va a tener que hacer el Estado y tampoco no va a tener ninguna responsabilidad al respecto. Pero si lo está haciendo un contrato, una licitación internacional y resulta de ser de que yo realicé, bueno, en este caso el servidor público realizó alguna falta en la materia, siendo servidor público, entonces ahí sí hay responsabilidad del Estado, porque la persona lo está haciendo con la investidura de servidor público. Cuando pasa esto, le vamos a llamar actos ultravires. Es lo que en materia mercantil implica que cuando una sociedad, bueno, está una sociedad y alguno de los socios realiza algún acto que son fuera de la sociedad misma. O sea, sus actos le corresponden o le competen única y exclusivamente a esta persona y no a la sociedad como tal. Así también en materia de derecho internacional tenemos el artículo 7, que es la extralimitación en las competencias o contravención de instrucciones. En el comportamiento de un órgano Estado o de una persona o entidad facultada para ejercer atribuciones del poder público se considerará hecho del Estado según el derecho internacional si tal órgano, persona o entidad actúa en esa condición, aunque se exceda en su competencia o contravenga sus instrucciones. Repito, vamos, el hecho de que haga algo más allá de lo permitido, aquí lo importante es señalar que lo está haciendo con la vestimenta, es que es lo que quiero ver, o quiero que intentamos, que, que las actuaciones de la persona impliquen la utilización de ciertas facultades que le da el Estado, bueno, que le da la ley, para que sean ejercidas dentro de sus funciones. Así también, aunque se extralimite de sus funciones, si lo está haciendo con las capacidades que le da el Estado para ejercer dichas actuaciones, se entenderá que lo está haciendo a nombre del Estado. Acuérdense que nosotros también somos personas, somos civiles, pero podemos generar alguna actuación fuera de la ley que no nos hace como, vamos, no, nos hace culpables de nuestra actuación en esa materia en particular. Acá en este caso, si alguien hace algo extra, pero lo está haciendo porque puede ser algún beneficio, o beneficio entre comillas, del Estado, entonces ahí sí se entenderá que hay una responsabilidad estatal, porque al final de cuentas, quien lo hizo fue el Estado apoyado en este servidor público. Otro ejemplo, y dentro de derecho internacional,
tenemos tenemos el caso de Francia contra México, en donde se determinó que los actos cometidos por oficiales y agentes de un estado implican responsabilidad para ese estado, aunque el perpetrador no hubiera tenido autorización específica para ello. En este caso, lo que pasó fue que un oficial atacó a un ciudadano francés. Bueno, no solamente lo atacó. En este caso, pues, los agentes mataron a un francés. Y en este caso, vamos, si bien estos agentes o estos oficiales este, tenían esas características de atacar o de defender a México, en esta ocasión esa defensa fue más allá de sus capacidades porque esta persona no había hecho algo donde se pudiera determinar de que hubo alguna respuesta o una contrarrespuesta a un ataque. En este caso, los oficiales sí utilizaron su fuerza para atacarlo y desgraciadamente fallece. Entonces le dice, dice México, es que esa es culpa del oficial, no mía, no yo como Estado. Y en la Corte Internacional le señala que no es cierto. O sea, esas personas, por las características que tienen, están actuando conforme al Estado, o sea, están representando a su Estado. Y el hecho de que hayan ido más allá, o sea, un acto ultravirus, no implica que tú te deslindes. ¿Por qué? Porque está utilizando las características, las atribuciones del Estado. Así como cualquier persona puede exceder dichas atribuciones en alguna situación, también lo hizo el Estado a través de estos representantes o en este caso de estos servidores públicos. Por lo tanto, aunque haya excedido esas capacidades, siguen formando parte del Estado y por lo tanto a ti te obligo a reparar el daño. Otro ejemplo, y para colmo de nuestros males, también es de México, ahora contra Estados Unidos. El árbitro estableció que México era responsable por las acciones de algunos soldados culpables de la muerte de ciudadanos norteamericanos, ya que estos no habían actuado en una capacidad particular, sino que se encontraban en servicio, con uniforme e incluso con la presencia de un oficial. En este caso, es evidente que los agentes del Estado excedieron sus atribuciones y le generaron por ello responsabilidad a México. Lo que les decía, o sea, si tienen las características de servidor público, bueno, en este caso se acreditó que se encontraban en servicio, tenían el uniforme y lo hicieron excediéndose, vamos, lo hicieron junto con el oficial. Entonces eso quiere decir de que hubo una concatenación de mandatos en donde implicó la obligación de unos a otros de realizar dicho acto. Hay otros casos que son las entidades con capacidad estatal de facto. Dice el artículo 8 del draft que el comportamiento bajo la dirección o control del Estado se va a considerar como hecho del Estado según el derecho internacional el comportamiento de una persona o de un grupo de personas si esa persona o ese grupo de personas actúan de hecho por instrucciones o bajo la dirección o el control de ese Estado al observar ese comportamiento. En los años 70-80 había un grupo con características paramilitares. No sé si a alguien les comentó o tengan conocimiento de lo mismo. Le llamaban los halcones. Era en los años 60 y se dedicaban. Era un grupo paramilitar del Estado en donde se dedicaban a reprimir algunos, ya sean actividades que el Estado consideraba como ilícitas. En esa ocasión, bueno, ha habido muchos casos y sobre todo se ha resuelto de manera concluyente por parte de las Cortes Internacionales que el Estado mexicano tuvo mucha responsabilidad en estas, por no decir otras palabras, sobre todo en la desaparición forzada de personas.
el Estado mexicano se justificó diciendo, no, es que ni siquiera eran mis servidores públicos, ni siquiera tenían algunas características como uniforme o cualquier otro elemento que pudiéramos llamar como servidor público actuando como tal, sino que eran otras personas, eran como civiles, que actuaban en justicia o no sé cómo lo podían llamar, qué situación lo podían señalar. Y ya ha habido resoluciones en donde dicen, no, es que esas personas actuaban, si bien no como servidores públicos o con la investidura del Estado, lo hacían de facto. Recibían órdenes del Estado o de la autoridad en su momento del Estado para actuar. Y esta situación fue acreditada y sobre todo hubo ciertos elementos que ocasionaron que el Estado mexicano fuera responsable de dicha actuación y por lo tanto el pago de indemnizaciones. Entre ellos, repito, aquellas personas que se consideran como desaparecidas o que que no han encontrado desgraciadamente su cuerpo. Y como ven, a pesar de que, eh, repito, es un poco complicado porque hay varios elementos que se tienen que acomodar para poder identificar la responsabilidad del Estado. Puede ser incluso, como bien ven, un acto ultravirus o bien a través de yo le llamaría una simulación de actos civiles, pero realmente fue realizado por el Estado, como fue el caso de los halcones. Así también tenemos el comportamiento en caso de ausencia o defecto de las autoridades oficiales. También, bueno, en este artículo, en el 9 del 9 del draft, señala que se considera hecho del Estado, según el derecho internacional, el comportamiento de una persona o de un grupo de personas si esa persona o ese grupo de personas ejerce de hecho atribuciones del poder público en ausencia o en efecto de las de las autoridades oficiales y en circunstancias tales que requieran el ejercicio de esas atribuciones. Un ejemplo de ello es es Nicaragua contra Estados Unidos. En este se entabló responsabilidad a los Estados Unidos porque algunos elementos entrenados por la CIA cometieron actos ilícitos dentro de Nicaragua bajo la premisa de que estos actuaban bajo el control e intereses de Estados Unidos, que es prácticamente lo mismo que les hablaba de los halcones, pero esto es a nivel internacional. En este caso, estas personas, si bien tenían características civiles, cometieron algunos ilícitos porque se entabló o se estableció de que fueron entrenados por la CIA de Estados Unidos. Si se fijan, no hay una actuación directa, es indirecta de estos estados y por lo tanto, es indirecta en el hecho de que las personas no actuaban de forma como servidores públicos, sino que era un grupo de personas que llegaron a ese país. Había una ausencia real del Estado, ausencia real, sí, ausencia real, pero ahora sí como en espíritu estaban en ese estado o en ese país. Hay otro caso, el año 2000, llamado Prosecutor contra Dusko o DUL, donde se reconoció que particulares serbio-bosnios durante la guerra entre serbo-bosnios y las autoridades centrales de Bosnia-Herzegovina habían actuado bajo el control de una potencia extranjera, en este caso de la República Federal de Yugoslavia, y por lo tanto se reconoció que el Estado yugoslavo era responsable de los hechos ilícitos cometidos por los milicianos. Lo mismo que les comento, o sea, técnicamente hablando, no se encuentra el Estado yugoslavo, bueno, en aquel entonces, el Estado yugoslavo era el que no se encontraba ahí físicamente, no estaban uniformados estas personas. Sin embargo,
el hecho de que se descubriera o se acreditara que esas personas, esos ciudadanos, o bueno, le llaman particulares, habían trabajado o habían realizado ciertos actos que se relacionaban directamente o indirectamente al Estado yugoslavo, este último se determinó como responsable de los hechos que realizaron dichas personas. Por otro lado están los grupos rebeldes y de otro tipo. De acuerdo al artículo 10 también del draft, dice que el comportamiento de un movimiento insurreccional o de otra índole se considerarán como hechos del Estado según el derecho internacional el comportamiento de un movimiento insurreccional que se convierta en el nuevo gobierno del Estado. El comportamiento de un movimiento insurreccional o de otra índole que logre establecer un nuevo Estado en parte del territorio de un Estado preexistente o de un territorio sujeto a su administración se consideran hechos del nuevo Estado según el derecho internacional. Y el presente artículo se entenderá sin perjuicio de la atribución al Estado de todo comportamiento, cualquiera que sea su relación con el del movimiento de que se trate, que deba considerarse hecho de ese Estado en virtud de los artículos del 4 al 9. Todo esto del draft. ¿A qué se refiere todo esto? En ocasiones, los grupos rebeldes se convierten en Estado. Muchas veces, y sobre todo en África, en donde, por desgracia, prácticamente todos los días están habiendo guerras, bueno, llamaría guerrillas o bien llamaría insurrecciones revolucionarias dentro de ciertos territorios. No sé si han visto un capítulo de Los Simpson donde van a África y en la mañana o cuando llegan es un gobierno de X persona y para la tarde ya era el gobernador, era el guía de turistas de Los Simpson. Repito, lo hago de manera burda, pero el caso en particular, cuando estos rebeldes realizan un acto ilícito, como siempre pasa en las revueltas, estas personas o estos grupos, cuando suben al Estado o se vuelven Estado, para darle un mejor término, se vuelven, hacen la estructura de un nuevo Estado, ellos van a ser responsables de las actuaciones previas a que se creara este nuevo Estado. Un ejemplo que a lo mejor todavía no ha sucedido nada y creo que no vaya a suceder es con la primavera árabe, en donde aquellos rebeldes que hicieron estos movimientos al grado de que tomaron ¿cómo se llama? El territorio, vamos, hicieron todos los elementos necesarios para que se formara un nuevo estado, un nuevo régimen. Eh, Estas personas o estos, en teoría, podrían tener responsabilidad internacional respecto a los actos cometidos para poder obtener este fin último, que era el de ser el nuevo gobierno. En ocasiones, estas rebeldías provocan la muerte de muchas personas. Bueno, no están acreditados en este momento, pero lo estoy dando como ejemplo. Supongamos que en un país X hay un grupo rebelde y para obtener el liderato o bien el nuevo gobierno o el gobierno se ha sometido a este grupo, se matan o se asesinan a personas. Entonces, cuando ya asumen el poder, se hace como un recuento de daños y ese recuento de daños internacional es cuando se establece de que hubo algún tipo de genocidio y se hacen responsables a estas personas para, bueno, en este caso el Estado nuevo los hacen responsables para la indemnización de dichos actos. Un ejemplo es Estados Unidos contra Irán en 1979. Todos estos casos los pueden obtener de la ONU. Les pongo aquí el enlace. Ustedes le dan clic ahí y van a ver todos los casos habidos desde la creación de la ONU a la fecha. De todos esos casos que han sido controvertidos o que han sido controversia internacional
y donde han resuelto algún criterio internacional. Les dan clic ahí y les va a salir por estado en orden alfabético. Pueden ir, por ejemplo, al de México y ahí van a ver todos los casos que hemos tenido en materia internacional. En algunos hemos ganado, en algunos hemos perdido y mucho, pero ahí lo pueden observar. En este caso, la Corte, bueno, en este caso de Estados Unidos contra Irán, la Corte encontró responsable a Irán por actos cometidos por un grupo de manifestantes fundamentalistas en contra del personal y las sedes consulares y diplomáticas de los Estados Unidos en la capital de Teherán. Por un lado, por la negligencia del Estado ante el actuar de los manifestantes que ocuparon dichos recintos y por otro, por el soporte y apoyo moral mostrados tras los hechos. O sea, no solamente hubo esos ataques en contra de la embajada de Estados Unidos, sino que también el gobierno iraní en su momento aplaudió y alentó a que siguieran con este tipo de desmanes. Esto ocasionó, obviamente, que hubiera responsabilidad por los manifestantes, que si se fijan, el hecho de que hubo un soporte, un apoyo moral por parte del Estado de Irán, implicaba indirectamente el aliento o vamos, la aceptación de este Estado para realizar dichos actos ilícitos. Por lo tanto, se configura una responsabilidad del Estado, en este caso de Irán, y por lo tanto debieron ver subsanado en materia civil. Bueno, generalmente lo que se hace es, bueno, lo vamos a ver, pero es una disculpa pública del Estado, el reconocimiento de esa situación, el reconocimiento de la responsabilidad del Estado y sobre todo pues su indemnización. Eso lo va a calcular la Corte, aunque lo más importante, aunque no lo crean, es, repito, el reconocimiento del Estado respecto de esa situación y vamos a hacer todo lo necesario para que no vuelva a ocurrir. Otro elemento que tenemos que estudiar es el elemento volitivo, la voluntad del Estado de, bueno, vamos, sigo estableciéndolo como en sentido figurado. Recuerden que el Estado como tal no puede tener voluntad, sino que a través de sus representantes, ya sea los tres poderes, o bien, recuerden que también puede ser a través de vamos, secretarías o estados del interior. Por ejemplo, Aguascalientes como tal puede cometer algún crimen internacional y es responsable el Estado federal. ¿Por qué? Porque acuérdense que forma parte de la estructura gubernamental todos los 32 estados de nuestro país y por lo tanto pudiese tener, no vamos, tienen que haber ciertos elementos para establecer de que el estado de Aguascalientes realizó un acto ilícito internacional. Prácticamente no podría hacerse porque en muchas ocasiones, o en la gran mayoría de las ocasiones, recuerden que los estados como tal no pueden tener algún tipo de convenio internacional, está prohibido por el Pacto Federal. Sin embargo, pudiese haber algún elemento que se pudiera establecer como tal respecto a como un acto ilícito. Entonces, quitando esta situación, el elemento de voluntad del Estado a través de sus representantes será el actus rea, o sea, la comisión en sí del ilícito, en donde efectivamente se le dé a, vamos, el Estado como tal haya realizado los actos necesarios para obtener ese objetivo ilícito. O sea, que realmente tenga conciencia el Estado de esa situación y haya actuado para poder obtener ese objetivo ilícito, definitivamente. O también la mens rea, o sea, la voluntad en la realización del acto. Es decir, que efectivamente haya querido realizar ese acto. En materia penal, acuérdense que los actos o hechos ilícitos
son cometidos o son imputables por la voluntad de una persona de cometerlos. Si yo quise hacerlo, o sea, yo hice todo lo necesario para que se pudiera generar esa actuación, entonces me es imputable o tuve ese mens rea para poder, para que se cometiera. Yo quería hacer eso y por lo tanto soy culpable de ese pensamiento y de ese actuar. Así también pasa en materia internacional. Cuando el Estado es consciente, en sentido figurado obviamente, es que, vamos, la relación entre como un ente, una ficción jurídica y una persona física, se hace esta interrelación, aunque es un hecho de que si se quiere cometer algún acto ilícito a través del Estado, no lo va a hacer el Estado como tal, sino van a ser sus representantes. Generalmente el principal es el jefe de Estado o el jefe de gobierno, y ese es el que va a tomar la decisión. Generalmente tiene que haber ciertos elementos para poderle imputar eso ¿cómo se llama? Al jefe de Estado o al jefe de gobierno. Ocasionalmente, o en muchas ocasiones, este, son perpetradas dichas actuaciones internacionales, pues a través de algunos organismos inferiores. Sin embargo, todo esto, todo el contexto es por parte del Estado. O sea, el Estado en sí es el que tiene que tener esa voluntad para poder generar ese hecho ilícito. Entonces, la voluntad es, pues, aquella noción psicológica del ofensor que consiste ya sea en la intención, o sea, el dolo, o la imprudencia o negligencia, culpa en los actos ilícitos. Así te va a pasar en materia internacional. En ocasiones, o en la gran mayoría de las ocasiones, el Estado no es conocedor, o los gobernantes no son conscientes de ciertas circunstancias que están haciendo sus servidores públicos. Entonces, sin embargo, el hecho de que no lo conozca o no tenga conocimiento al respecto no implica que no se le vaya a dar responsabilidad. Sí hay una responsabilidad para reparar el daño, pero no es como una especie de negligencia en materia de derecho internacional. ¿Por qué? Porque no lo ocasionó directamente o no lo quiso generar. Sin embargo, sus servidores públicos sí pudieron haberlo hecho intencionalmente. Entonces, el principio de responsabilidad objetiva es: el Estado será declarado culpable de la comisión de un hecho internacionalmente ilícito sin considerar la buena o mala fe o la voluntad de cometerlo. Si bien no lo comete directamente o no tiene la idea de esa intención por parte en sí de los gobernantes, sí existe algún dolo por parte de la persona que lo generó. Por lo tanto, no podemos dividirlo entre a grises o en tonos un poquito menos, menos culpables el Estado. O es culpable o no lo es. Y por lo tanto, no podemos identificar en particular en derecho internacional para el Estado la buena o mala fe. Tiene que haber o si es culpable o no es culpable, porque la actuación ya se hizo, valga la redundancia, ya se ejecutó. Por lo tanto, hubo un daño, o hay un daño o no hay un daño. Hay un daño, entonces hay que repararse. En el mismo caso de Francia contra México, el árbitro estableció que, de acuerdo con la doctrina de la responsabilidad objetiva, la responsabilidad por actos de oficiales u organismos del Estado deben recaer sobre él, aún en la ausencia de intencionalidad y siempre y cuando haya actuado a todas luces bajo su autoridad. Cuando hay cometida, en este caso de la muerte de esta persona, eh, fue realizada, vamos, el gobernante a lo mejor ni siquiera tuvo conocimiento de esa situación, hasta después, es más, hasta cuando hubo
ese expediente es cuando se da cuenta el Estado de la situación o de lo que ocasionó alguno de sus oficiales. No hay intención como tal de los gobernantes, bueno, en este caso las autoridades superiores. Sin embargo, tiene que ser oficialmente, se tiene que establecer la culpabilidad del Estado porque, vamos, porque tiene que responsabilizarse de todas las situaciones que impliquen algún control de la autoridad. En este caso, ¿quién es el supremo comandante de las Fuerzas Armadas? Pues el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, él, aunque no hubiera conocido, es más, a lo mejor en su vida hubiera reconocido, visto, saludado, lo que ustedes digan a esta persona. Sin embargo, esta persona, con las características de ser servidor público, en este caso de seguridad nacional, como agente, ocasionó esta situación. También existe, y ya para ir finalizando esta clase, el principio de responsabilidad subjetiva. En este caso hay una situación que es el Reino Unido en contra de Irlanda del Norte y Albania. Aquí se establece que, si bien es cierto que un Estado en cuyo territorio hubo un acto ilícito, debe dar una explicación y que no puede evadir tal responsabilidad aduciendo la ignorancia sobre las circunstancias. No puede concluirse que del mero hecho del control ejercido por un Estado sobre su territorio y aguas de ese Estado necesariamente supo o debió haber sabido de cualquier acto ilícito perpetrado dentro de él, ni más aún que necesariamente supo o debió saber de los autores. Este hecho en sí mismo y aparte de otras circunstancias no supone responsabilidad prima facie ni cambia la carga de la prueba. En este caso, hubo una situación en donde un grupo de personas generaron algún tipo de ilícito y por lo tanto hubo un tipo de responsabilidad. En este caso fue el primero de la Corte Internacional de Justicia, fíjense. Luego que se crea esta corte, luego ya tienen el primer caso, bueno, en este caso el de Gran Bretaña en contra de Albania. ¿Qué fue lo que pasó? Hubo encuentros, ¿cómo lo podría llamar? Choques, es que son encuentros beligerantes entre estos países, el cual, bueno, tuvo como resultado la pérdida de dos navíos. En particular, hubo una pérdida considerable de vidas en lo que se conoce como el canal de Corfú, perdón. En este caso, se obligó a Albania a cumplir con la reparación del daño y lo que implicó esta situación fue la garantía de derecho marítimo en materia internacional. Lo que dio pie al derecho marítimo. En este caso fue no sé si puedo llamarlo un malentendido, en donde estos barcos llegaron a territorio, a mares de Albania, y estos, al considerar que hubo una transgresión a su territorio, bueno, en este caso a sus mares, lo que implicó abrir fuego en contra de ellos. Pero resulta ser de que lo hicieron de manera discrecional y no hubo elementos para ver, a dar una advertencia de que implicaran que eran enemigos, sino simple y sencillamente una equivocación. Técnicamente hablando, hubo un error en materia de responsabilidad civil, pero lo que ocasionó el país de Albania fue una transgresión a un barco con características de la Gran Bretaña. En este último, lo que pide es que se le dé disculpas por haber cometido esta situación, lo que Albania dice que no. Entonces se van ante la Corte Internacional de Justicia y esta resuelve a favor de Reino Unido
en donde no solamente tiene que pedir disculpas, sino que tiene que pagar una indemnización bastante elevada por esta situación. Vamos, murió mucha gente y por lo tanto tenía que hacerse responsable de dicha situación. Bueno, hasta aquí la clase del día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Les recuerdo que la próxima semana vamos a tener examen. Todavía no me han dicho cuándo va a ser, pero yo les estaré informando puntualmente. Ya les entregué la guía para dicho examen y si no tienen algún comentario, bueno, si tienen algún comentario, por favor háganmelo saber a través de WhatsApp y yo con todo gusto les voy a resolver dicho cuestionamiento. Muchas gracias por su atención.